¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al cuarto episodio del programa Es que Depende, un podcast jurídico de la carrera de Derecho de la Universidad Católica Boliviana. El día de hoy nos acompaña el doctor Carlos Hugo Cordero Carrafa, quien es el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, además de director de carrera de la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica Boliviana. Así es, también es magíster en Ciencias Políticas en la Universidad Internacional de Andalucía, España, licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas, con mención en Teoría Política por la Universidad Central de Venezuela, UCB. Buenos días, doctor Carlos. Mi nombre es Stephanie Parrado, junto con Carlos Camargo. Como locutores de este episodio del podcast. Gracias por acompañarnos. ¿Podría contarnos brevemente sobre su trayectoria y su vínculo con estos temas políticos o constitucionales? Pues claro que sí, con muchísimo gusto. Yo he vivido en Bolivia desde los principios de la recuperación de la democracia. Me he interesado por los temas electorales, he sido profesor de la Universidad Mayor de San Andrés, de la cual soy ya profesor docente emérito, y he sido fundador de la Cátedra de Sistemas Electorales, y a partir de eso me he dedicado al estudio de este tema, y también, como he vivido el proceso de reforma constitucional de 1993 y el de año 2004 y el 2009, creo que tengo una amplia experiencia en eso y he publicado un par de libros sobre la Constitución Política del Estado, que se llaman Análisis de la Constitución artículo por artículo. Queridos oyentes, el tema que vamos a tratar hoy día es la segunda vuelta de las elecciones generales 2025 en Bolivia. Doctor Cordero es un experto en sistemas electorales y sistemas de partidos. Doctor, hacerle una consulta. ¿Cómo usted vio el porcentaje de votos nulos y votos blancos que fue elevado a comparación de otras elecciones? ¿Qué representaría más o menos la diferencia entre votos nulos y votos blancos? Que obviamente existe una diferencia, ¿no? Pues sí, aclarar algunas cosas. Cuando la gente se inscribe y va a un proceso electoral y vota, ese voto, independientemente si es a favor de un partido político blanco o nulo, se conoce como el voto emitido. Los votos válidos son los votos efectivamente entregados a los partidos políticos, y los blancos son dejar la casilla o la boleta en blanco, y representan los votos blancos cierta indiferencia a la política, a los partidos. En cambio, el voto nulo es un voto de protesta, porque en la boleta se deja un signo, una palabra de rechazo, ¿no? Se lo raya, es decir, se deja una evidencia del malestar ciudadano. Entonces, en Bolivia hemos tenido elecciones en las cuales ha ganado el voto blanco y nulo en las elecciones judiciales, y la tendencia que se ha mostrado en Bolivia es que ha estado voto nulo generalmente hasta un 5% en general, ¿no? Y si se sumaban los blancos, los nulos, dependiendo de qué proceso electoral, podían ya haber llegado hasta un 10%, no más. En cambio, en esta elección 2025 se hizo una campaña a favor del voto nulo, como un acto de protesta, porque se inhabilitó al candidato o al expresidente Evo Morales, que intentaba ser candidato en este proceso electoral. Y ante el rechazo institucional, ciudadano, legal, recurrió a la convocatoria del voto nulo. Ha crecido, ha llegado hasta un 19, 20% en todo el país. Y claro, hay diferencias entre el voto nulo en el oriente boliviano, Santa Cruz, Beni, Pando. Hay menos votos nulos, hay muchos más en Cochabamba, y también ese crecimiento
se ha notado en el occidente, La Paz, Oruro, Potosí. ¿Qué significa? Pues un acto de protesta y, sin embargo, la fortaleza del sistema democrático nos muestra que, a pesar de esas convocatorias que intentaban anular el proceso electoral o deslegitimarlo, pues ya en esta segunda vuelta ya no hay esa convocatoria. El propio líder Evo Morales ha dicho: no voy a convocar al voto nulo, pero tampoco voy a invitar a que la militancia que me apoya, pues decirles por quién deben votar. Claro, justamente como usted mencionaba, esta campaña por el voto blanco, el voto nulo, se ha vuelto bastante inevitable, ¿no? Y se demostraba en las encuestas de que varias personas, una gran cantidad de población se encontraba todavía indecisas respecto a su voto, y justamente llegar al balotaje, llegar a segunda vuelta, ha dado a la población una polarización para la visión de estos candidatos. ¿Usted cree que esto afectaría para el voto útil, como lo llaman, esta polarización inevitable con el balotaje que ya viene en camino? Bien, la polarización, es decir, como fenómeno político, excede a lo que son las elecciones 2025. Bolivia ha entrado a un proceso de polarización mucho antes, en distintos temas, ¿no? Campo-ciudad, ¿no? Que hay una mirada desde la ciudad diferente de lo que es las miradas, las acciones en el campo, pobres, ricos, es decir, también se denomina en la ciencia política los famosos clivajes o contradicciones que pueden haber en determinados momentos y lugares geográficos, ¿no? Eso por un lado. Estamos polarizados, es cierto, y esa polarización sí se refleja en los procesos electorales, en las campañas y en la votación. De alguna manera también se expresa. El voto útil suele ser una convocatoria a quienes no están en una posición ganadora, intentan persuadir a una parte del electorado a que si el voto que tienen se lo dedican a un candidato perdedor, de voto desaparece, no tiene ninguna influencia, ni siquiera alcanza a tener un diputado o un senador. Entonces, ahí surge la idea de que el voto útil es darle el voto a alguien que puede ser competitivo, que puede llegar a ayudar a ganar un cargo o como la presidencia, por ejemplo. Entonces, sí, el voto útil hoy en la segunda vuelta electoral podría expresarse en esos sectores del movimiento al socialismo que no tienen ya un candidato propio, y ese voto tiene que orientarse hacia don Jorge Quiroga o Rodrigo Paz. Entonces, ahí se muestra un poco la utilidad, el sentido de utilidad del voto. No lo pierdas, dale el voto a Tuto Quiroga para que no gane el otro, en fin. Y en general estos fenómenos que están surgiendo en los procesos electorales de la abstención y el ausentismo, la abstención está relacionada con los votos blancos y nulos, y el ausentismo es la no participación total de la persona. Se inscribe, pero no va a votar por diversos motivos, viajes, impedimentos de salud, trabajo o incluso fallecimiento, ¿no? Migración. Entonces, la abstención, voto nulo, de malestar, o el voto blanco de la indiferencia, evidentemente en esta segunda vuelta electoral hoy día no sabemos cuál va a ser el comportamiento, ¿no? Porque es la primera vez que estamos yendo a una segunda vuelta electoral desde que se introduce la idea del balotaje, y no sabemos si la misma cantidad de bolivianos que han participado en la primera vuelta van a participar en la segunda. Hay una posibilidad de que los sectores indígenas, campesinos, rurales disminuyan su participación,
por este motivo precisamente, porque antes votaron nulo, ¿no? Y ese voto nulo no sirvió para nada, no sirvió para detener el proceso electoral ni permitir un claro ganador, simplemente se perdió ese voto. Entonces es bastante probable que en algunos sectores de las zonas rurales participar del proceso electoral es relativamente costoso. Deben dejar de ir a comerciar, tienen que trabajar la tierra, están en la ciudad y tienen que desplazarse hasta el campo para votar, ¿no? Eso significa un gasto. Entonces, como ya no tienen que definir nada, es bastante probable que haya un poquito más de ausentismo y por lo tanto también va a bajar el voto blanco nulo y por supuesto los votos emitidos. Estamos en esta circunstancia en que no sabemos cuál es el comportamiento electoral. Claro, como usted mencionaba, doctor, y entrando más a profundidad, es la primera vez que se va a vivir una segunda vuelta en el país. Sí. Y eso refleja que no existe un claro candidato o un claro ganador respecto a esta segunda vuelta en las elecciones generales. Al entrar en profundidad, doctor, ¿cuál cree usted que va a ser lo que marque esa diferencia? Porque a mi parecer va a ser una simple y pequeña diferencia que marque no en temas de porcentaje, sino tal vez en temas de propuestas, en temas de campañas, en temas más específicos para que exista un ganador. Según su análisis y su experticia, doctor, ¿cuál cree usted que va a ser el factor que determine un claro ganador o que pueda tal vez atraer a los sectores que están ahora indecisos, que los pueda atraer, por así decirlo? Creo que lo que estamos haciendo hoy acá en grabar este programa, utilizar los medios de comunicación, es la clave de este proceso y es el desempeño y la imagen que van a proyectar los candidatos en el debate y lo que han venido haciendo a lo largo de este tiempo. Es cierto que los medios de comunicación siguen teniendo un papel importantísimo, los periódicos, la radio, la televisión, pero han surgido las redes sociales con una fuerza espectacular, no solamente en este proceso electoral, sino de un par de elecciones atrás, pero han ido cobrando cada vez más fuerza, más influencia, más incidencia en los resultados. Pero no lo es todo. Hemos visto que la inteligencia artificial, los memes y la circulación de información en las redes sociales se ha incrementado exponencialmente, ¿no? Entre la primera vuelta a la segunda, entre las elecciones 2020 y las del 2025. Ni duda cabe. Pero dos cosas. Uno, la influencia de la televisión, la radio, tienen su espacio y no lo van a perder. Y las redes sociales, si bien han crecido, dependen mucho de la realidad, la comunicación, la presencia física de los candidatos, porque la gente no puede hacer historias si no se producen hechos concretos y reales. Por ejemplo, si los dos candidatos a la vicepresidencia no hubieran debatido, no hubieran generado la cantidad de memes y de reacciones en las redes sociales. Entonces, creo que el factor que va a desequilibrar este proceso electoral, más allá de lo ideológico, es la imagen, lo que llamo el desempeño de los candidatos de cara a los electores, ¿no? Ese contacto real, sin filtros, ¿no? Y la decodificación, la imagen que construyen el elector en la cabecita, que se refuerza luego por los memes y todo eso, pero ese impacto de cómo se muestra el candidato en el debate o en la campaña, lo real, es lo que va a definir. Entonces, lo que crea, lo que piense el elector a partir de esta presencia real en los medios y en las redes, es lo que va a desbalancear y que va a generar o el éxito para uno y yo diría, pues el perder la elección para el otro. Claro, justamente como lo que usted mencionaba, el impacto de las tecnologías, de las redes sociales, afecta inevitablemente al panorama que se tiene de
los candidatos, ¿no? Especialmente en la población universitaria, la población joven adulta, una gran cantidad de esta parte poblacional ya se encuentra habilitada para votar, ya votó en primera vuelta. Sin embargo, como jóvenes y al abrir nuestros dispositivos celulares, computadoras, es inevitable encontrar siempre panoramas políticos, memes políticos, cuestiones políticas. En sí, últimamente en el panorama boliviano todo se ha vuelto inevitablemente político, y justamente con estas tecnologías y la población universitaria, ¿cómo cree que se proyecta esta visión no solo de las elecciones, sino de los candidatos, de lo que va a ser la administración boliviana en un futuro para la población universitaria? Pues bien, creo que lo que has mencionado en sentido de la influencia, el impacto de los medios de comunicación nuevos, las nuevas tecnologías, las redes sociales, tienen un público muy activo, que son precisamente los jóvenes, ¿no? Ustedes jóvenes ya son lo que se denomina nativos de las nuevas tecnologías, y tienen un modo de participar, de incidir en la política que excede lo que hacían anteriores generaciones, ¿no? Los papás, los abuelos, las personas adultas, más adultas como yo, teníamos que poner el cuerpo, teníamos que marchar, teníamos que hacer carteles, teníamos que ir a protestar, ¿no? En cambio, esa forma tradicional de hacer política ha sido superada de los jóvenes, de los universitarios, a través de las nuevas tecnologías. O sea, ustedes hacen política cotidianamente a través de las redes. Entonces, influyen, comentan, rechazan, apoyan, y esto va generando lo que se denomina una cultura política que termina apoyando a alguien o desvalorizando el apoyo a otra candidatura. Entonces, este es el signo de este siglo XXI, ¿no? ¿Y hacia dónde se van a inclinar? Yo creo que de una manera absolutamente positiva a fortalecer la democracia, a involucrar a los jóvenes y universitarios, por supuesto, en los temas de la comunidad, los temas de la política. Yo no soy de las personas que creen que los jóvenes o las nuevas generaciones son apáticas, indiferentes, insensibles, ¿no? Que lo único que les interesa es la parranda, mirarse el ombligo o sus propios intereses, ¿no? Todo lo contrario, las redes están ayudando a mejorar la participación ciudadana con un objetivo. Yo me siento absolutamente siempre muy conmovido porque en las universidades encuentro jóvenes que además de una formación profesional y sobre todo en carreras de las ciencias sociales, tienen un gran interés por lo que ocurre con las instituciones políticas, con los procesos económicos, y quieren servir a una transformación positiva de la sociedad, fortalecer la democracia. A veces los adultos se tiene una mirada un poco despectiva de la juventud en el sentido de que no, los jóvenes ya no leen porque están pegados al celular. Yo creo que leen más, ¿no? Pero han desarrollado nuevas formas de lectura, nuevas formas de lenguaje, nuevas formas de comunicación y nuevas formas de incidencia y participación política que nosotros los papás, las personas mayores, vislumbramos, ¿no? Pero no vivimos esos mundos que ustedes están dinamizando, pero yo tengo una mirada muy optimista porque en última instancia la democracia boliviana hoy, con la primera, la segunda vuelta y todo lo que ha ocurrido, no hubiera sido posible sin ustedes los jóvenes, porque ustedes los jóvenes están apoyando a una cosa. Creo que en ustedes está absolutamente arraigado los valores democráticos, ¿no? No a la corrupción, no a la violencia, defensa de los derechos humanos, defensa del medio ambiente. O sea, son una generación muy sensible a los problemas de la sociedad, del mundo, y están pegados a los celulares, pero están porque es
esa es a través de los celulares, a través de las redes, es como se expresa su participación, su preocupación por el mundo, y creo que en términos generales eso está muy bien y está fortaleciendo las instituciones de la democracia. Gracias, doctor. Usted mencionaba que lo que va a definir, a la pregunta que le hacía, es el desempeño de los candidatos de cara a las redes sociales y de cara a sus votantes. Entonces, para sintetizarlo, estamos hablando de que debe existir antes de las redes sociales un hecho fáctico, un hecho real, un hecho personal, donde la gente pueda visibilizar cómo es un candidato, y eso va a ser lo que va a definir. Ahora bien, si bien yo creo que en esta elección ha habido una utilización de medios digitales de manera positiva en las campañas, con publicidad, con propuestas, como usted mencionaba, el periodo de atención de un joven es de máximo 3 segundos con la implementación del TikTok, por ejemplo, ahora, y eso es algo muy importante. Pero del otro lado de la moneda, también estas técnicas, estas tipo de campañas se usan para el mal, y eso también creo que es importante decirlo. La implementación de la inteligencia artificial, la implementación de la utilización de la imagen de las personas, que eso se ve involucradamente con un derecho que es la autodeterminación informativa. En este caso sería el derecho a la imagen, ¿no? Entonces, ¿usted cree, doctor, que debería estar regulado, o hasta qué punto debería estar institucionalizado este tipo de campañas para no caer en guerra sucia? Que si bien existe guerra sucia, yo creo que es un arma de doble filo la utilización de redes sociales. Pues sí, yo creo que han tocado un tema central en esto de las redes sociales. No es solamente cómo se utiliza ni con qué propósitos se utilizan las redes sociales, sino el otro lado, la preocupación acerca de que cómo regular, cómo controlar, y creo que este es es un debate mundial. Hay estados y sociedades que, porque son sociedades y estados no democráticos, han tenido la posibilidad de restringir y controlar los medios de comunicación y las redes sociales. Estoy hablando de países como China, Rusia, Cuba, ¿no? Que tienen un poder que pueden limitar el uso de las redes sociales, controlarlas, vigilarlas, etc. Pero en el mundo libre, eso va contra los principios de estas sociedades, de estos estados, desde el punto de vista democrático. Entonces el debate está instalado. Se puede regular a las redes sociales. Este mismo debate ha ocurrido hace unos 100 años o más, cuando era el auge, por ejemplo, de los medios escritos, de los periódicos, y los periódicos eran los medios más influyentes en los procesos electorales, ¿no? Los dueños de los grandes periódicos eran los que definían quiénes iban a ser los ganadores en los procesos electorales, porque publicaban periódicos y se vendían por millones, y la gente se informaba solo a través de los periódicos. Esa influencia declinó cuando emerge la radio. Ese fenómeno va también tener un auge importantísimo, pero también la radio va a declinar frente a la imagen de la televisión, y hoy la televisión, la radio y la prensa están perdiendo espacio frente a las redes sociales, y hace más de casi 100 años en Bolivia se formuló la ley de imprenta para regular lo que se publicaba, ¿no? Y hoy día los comunicadores sociales hacen una bandera de la defensa de la ley de imprenta en Bolivia, porque precautela el derecho a la comunicación y al autocontrol, no el control por parte del Estado, ¿no? Y estamos en el mismo debate, pero con otro instrumento. Estamos debatiendo
si las redes sociales deben autocontrolarse a sí mismos, si los jóvenes o las redes, los tiktokeros, los influencers o los que utilizan las redes sociales deben autocontrolarse, ¿no? Es decir, deben existir mecanismos al interior de las propias redes que regule, ¿no?, la dinámica de esto, y que no debe existir un intento de controlar desde afuera, porque eso solamente es la expresión de una mirada autoritaria que restringe la libertad de expresión. Entonces, este es un debate que tal vez lo que existan son solamente para las redes sociales en el mundo occidental, y en eso estará Bolivia, una especie de lineamientos de buena conducta, ¿no? Recomendaciones o ciertas restricciones para no hacer un mal uso, para limitar, digamos, el fake news, así como cuando tú entras a una aplicación o a una página, te dice, ojo, usted tiene que darnos su consentimiento para que le mandemos información o para utilizar la información que nos está dando. Eso es una forma de autorregulación en las redes, ¿no? Y el último hecho que lo quiero abordar es que insisto en esta idea de que las redes, la inteligencia artificial son importantísimas, han ganado un protagonismo enorme, pero dependen de la realidad, ¿no? Un candidato puede construir una imagen, digamos, muy dinámica, inteligente, simpática, atractiva para el electorado, pero esa es una imagen construida, digamos, por inteligencia artificial, a través de las redes, están fabricados, ¿de acuerdo? Pero esa imagen de un candidato en algún momento entra en contacto con la realidad, sin filtros. En los debates, en las entrevistas cara a cara, cuando una cámara capta a un candidato haciendo un gesto despectivo o emitiendo una frase que no es correcta, ¿no? Eso es la realidad, y esa realidad, frente a la realidad construida, se produce una disonancia y termina ganando la realidad sobre la realidad construida. Entonces, la imagen que se ha hecho a través de la inteligencia artificial se desmorona, ¿no? Porque en última instancia lo humano, lo real, es lo que importa en todo. Claro. Muy cierto. Ambos partidos justamente mencionaron que quieren implementar estas tecnologías, implementar un gobierno más digital, tecnológico, no solo para las generaciones ya existentes, sino para las generaciones futuras. ¿Cómo usted cree que esto afectaría sea del partido que sea que gane, para su gobernabilidad, su gobernanza y especialmente su legitimidad para que pueda haber una buena gestión de gobierno? Yo creo que es algo indetenible, ¿no? Ustedes son testigos en la universidad, ustedes en las aulas, en el proceso pedagógico de enseñanza, aprendizaje, en las tareas, en los exámenes, utilizan ya cada vez con mayor frecuencia las redes sociales, la inteligencia artificial, la información que circula en las redes sociales, ¿no? Y lo estamos tratando de utilizar positivamente. Ahora, todo esto va a tener un impacto y tiene un impacto en la política en tiempo real. Por ejemplo, hoy día, en estos días fue ganadora del Premio Nobel de la Paz, una líder política venezolana, doña Corina Machado. Esto va a tener un impacto enorme en la política en el mundo, pero esa información, esa decisión política la conoce el mundo, sea en cuestión de segundos, minutos. Lo que ha ocurrido ya es noticia y todo el mundo se entera, la mayoría de la gente sabe. Ocurre lo mismo sobre los temas de la política,
influyen, impactan, a veces en algunos casos polarizan, generan perturbaciones en las imágenes, en desempeño de los candidatos, o se aprovecha. Pero la idea central de todo esto es que no todo es tecnología, o sea, hasta para cualquier evento grande la tecnología es un instrumento y depende quién utiliza ese instrumento, para qué fines, ¿no? Porque la tecnología, por lo menos por ahora, solo puede definir objetivos en la medida en que se lo programe para ello, ¿no? El ser humano tiene dos condiciones que han sido reflexionadas desde hace siglos atrás y que se ha descubierto, digamos, que eso forma, o se ha puesto en evidencia de que eso forma de la esencia humana: libertad y voluntad. Y los bots, las máquinas, no tienen ni voluntad ni libertad. Tal vez dentro de 50 años, 20, 30, no lo sé, de repente hay máquinas que desarrollen voluntad y libertad, o sea, de esas películas futuristas que de pronto la humanidad está peleando contra las máquinas. Todavía eso no ha llegado a Bolivia. Hoy estamos utilizando las herramientas de las nuevas tecnologías o las redes sociales con propósitos loables, ¿no? Que sirvan a la democracia, que sirvan para transformar la sociedad. Bien, doctor, faltando una semana casi exacta para la segunda vuelta, ¿cuál usted cree que es? Bueno, el votante boliviano no sigue ningún paradigma, cada vez nos sorprende más y eso está demostrado, creo, en las últimas elecciones generales. Pero haciendo un análisis político, doctor, ¿usted cuál cree que va a ser el resultado? Bueno, por un lado tenemos un partido populista, por así decirlo, a la cabeza de Rodrigo Paz, y el otro lado tenemos una fuerte tendencia liberal que ha estado, por así decirlo, de moda en Sudamérica en los últimos años, de corte de derecha. ¿Cuál usted cree que va a ser? O sea, personalmente yo considero que emitir el voto es netamente un sentimiento. Es algo netamente que emerge desde la profundidad del ser humano, y creo que va más allá de tal vez en este caso tal vez ideologías, porque hay un cierto sector de la población que creo no se siente representada totalmente por ninguno de los dos partidos. Entonces, doctor, ¿cuál sería su análisis? ¿Cómo cree usted que va a reaccionar el votante boliviano tal vez de cara a esta segunda vuelta? Yo sé que es un análisis un poco complejo, ¿no? Uh-huh. Pues mira, antes, digamos 10, 20 años atrás, estaba muy de moda la idea de que en la política había algunos factores muy fuertes que determinaban, digamos en este caso, los resultados electorales, ¿no? 1, 2, 3 factores, el dinero, por ejemplo, la narrativa, ¿no? el apelar a ciertas emociones de la gente. Es cierto de que hoy día la gente vota por emociones, vota por sentimiento, pero no es lo único. Hay todo tipo de estudios, pero que reivindican que los electores votan por diversos motivos y por diversas motivaciones, ¿no? Por supuesto, intereses. Entonces, hay gente que vota racionalmente, hay gente que vota con cierto resentimiento, hay gente que vota proactiva o positivamente, vota por emociones, por sentimientos, por alguien con quien se identifican, con alguien que valoran y se producen coincidencias. Ahora, como es un mundo evidentemente tan complejo y es un proceso electoral que estamos viviendo con estos múltiples matices, además el surgimiento de las nuevas tecnologías, el peso de la juventud, estas elecciones, el estamento juvenil, si bien ha crecido, también se ha incrementado su influencia, precisamente por las redes sociales, porque los papás no somos tiktokeros.
sino son los jóvenes, ¿no? Son los que están en las redes, y eso genera influencia, y lo único que hacen los papás es de alguna vez reproducir, seguir a alguien, etcétera, ¿no? Y eso ya es un gran impacto. Entonces, en la lectura que has hecho respecto a lo que está ocurriendo en Bolivia, sí creo que estamos polarizados entre esas dos candidaturas. Y creo que es un factor el que voy a mencionar, del cual no se habla mucho, pero lo quiero traer acá a este debate. Es que yo creo que hay un gran cansancio, fatiga, contra lo que fueron 20 años del gobierno del movimiento al socialismo. El movimiento al socialismo hace 20 años despertó mucha ilusión, despertó grandes sentimientos de que se estaba haciendo lo correcto colectivamente, visibilizar a la base social étnica, la defensa de la naturaleza, ¿no? La defensa de la madre tierra, los derechos humanos. Entonces, como que Bolivia entera tenía una sensación muy positiva frente a eso, y creo que se expresó electoralmente 1, 2, 3 veces. Hizo cosas importantes y buenas el movimiento al socialismo, la reforma de la Constitución, por ejemplo, donde se les reconocieron derechos a la base étnica del país, en fin, derechos humanos, derechos de la naturaleza, qué sé yo, todo positivo escrito en la Constitución. Sin embargo, el partido gobierno y los líderes de ese proceso desencantaron a la ciudadanía, se corrompieron materialmente, se corrompieron ideológicamente, y lo peor, se corrompieron éticamente. Durante 20 años ya estamos escandalizados, todo el país, de las permanentes denuncias sobre conductas no éticas de nuestros líderes políticos, de los candidatos a la presidencia, que tienen que ver con su comportamiento con la familia, en el orden, en la esfera de lo personal. Entonces, este factor va a pesar en el proceso, está pesando en este proceso electoral, y creo que va a ganar aquella candidatura que está manifestándose como lo totalmente diferente de los 20 años de lo que ha sido el gobierno del movimiento al socialismo, pero no va a ser un gobierno de derecha que va a vulnerar los derechos humanos, la defensa de la madre tierra, los valores positivos que se han intentado proteger en estos últimos 20 años, sino luchar contra el narcotráfico, la corrupción, las conductas no éticas. Y creo que esa lucha o esas posiciones éticas, llamémoslo, de esta campaña o de estos relatos, de estos discursos, son los que van a pesar a la hora de elegir el próximo gobierno. Usted menciona valores humanísticos intrínsecos de las personas, valores de transparencia, de moralidad, como usted mencionaba, ética, y creo que es algo bastante importante porque, como usted dice, doctor, es algo de lo que la población está totalmente cansada, más que de proyectos económicos, proyectos sociales. Creo que es muy importante la transparencia del candidato, y como usted menciona, yo coincido totalmente, eso va a marcar la diferencia de los candidatos, no tanto presidenciales como vicepresidenciales. Yo reitero y me alegro de coincidir contigo, de que tengamos esta coincidencia, porque eso es un reflejo de una lectura que uno hace individual, ¿no? Que encuentra sintonías, y creo que sí, que ese es el signo de este proceso electoral. Todo es importante, pero algo que está en la gente, está en ustedes los jóvenes, es estos valores positivos, humanísticos, como los has llamado, que en los últimos años este proyecto político que fue el movimiento al socialismo los ha corrompido, ¿no? Y esta corrupción ha generado un malestar y está generando un rechazo que se va a expresar en el proceso electoral. Claro, justamente como usted mencionaba, doctor, este es un
un quiebre en lo que ha sido la hegemonía del oficialismo durante los últimos 20 años en la política boliviana, ¿no? Justamente este quiebre ha llevado a que el MAS ya casi no se encuentre con escaños en lo que es la Asamblea Legislativa. ¿Esto cree que podría llegar a afectar la futura gobernabilidad y gobernanza del presidente, ya que si no se encuentra con pactos bien establecidos dentro de la Asamblea, no podría gestionar bien, valga la redundancia, su propia gestión de gobierno? Pues sí, es importantísimo, es una preocupación que se tiene, pero a ver, este proceso electoral, ¿qué es lo que está poniendo en evidencia y que hay que subrayar? Nuevos actores políticos, nuevos rostros y sobre todo nuevas actitudes y comportamientos. Un nuevo presidente es el que va a definir si la asamblea va a ser una asamblea colaborativa o va a ser un escenario conflictivo para el próximo gobierno. Entonces, quien va a dar la línea, quien va a dar la tónica de lo que puede ser más adelante para la gobernanza, la gobernabilidad, si va a haber acuerdos o no va a haber acuerdos, va a ser el próximo presidente. El próximo presidente, como líder de una corriente social, de un grupo de electores, va a decir: tenemos que, nos necesitamos acuerdos, necesitamos cogobernar, porque solo no lo puedo hacer. No podemos salir de los conflictos si seguimos enfrentados nosotros en la política, claro. Porque si en la política nos seguimos peleando y no dialogamos, no concertamos, nos van a sacar a patadas a todos del poder, ¿no? Entonces, ¿qué quieren? Que sigamos en el poder y que veamos más adelante el proceso electoral del 2030, a ver quién puede gobernar, ¿no? O digamos, concertamos o nos peleamos y de la concertación surge la gobernabilidad, o de la no concertación, del conflicto, nace nomás pues otro escenario más conflictivo aún. O sea, Bolivia los va a sacar a patadas a todos, al legislativo, al ejecutivo, si es que vuelven a defraudar otra vez a la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía ya no toleraría que le vuelvan a tomar el pelo, como confiaron hace 20 años en un proyecto político que los ha decepcionado. Hoy, de manera más rápida, más urgente, sin tolerancia. Claro, los va, no va a resistir y los va a sacar del poder si es que no concertan, si es que no dialogan, si es que no tienen un comportamiento diferente. Porque eso es finalmente esta elección, la oportunidad de cambiar ideológica, política, éticamente, en la política, para beneficio de la sociedad boliviana. Totalmente, doctor. Bien, le agradecemos, doctor, su participación es bastante importante para los oyentes. Una persona con la experticia que tiene el doctor Carlos Cordero. Agradecemos también a las personas que están detrás haciendo el trabajo pesado, por así decirlo, la producción, y te agradezco a ti, Steph. Doctor, tal vez unas pequeñas palabras para el cierre, tal vez invitar a la población a que ejerza su derecho al voto, es un derecho fundamental para esta segunda vuelta, ¿no? Sí, convocarlos, a que participen del proceso electoral, elijan con libertad, en función de toda la información que tienen en las redes sociales, y que sea un voto responsable, porque su decisión va a afectar positivamente o negativamente al futuro de la sociedad boliviana. Y por último, felicitarlos a ustedes por esta actividad, por esta experiencia, y me sumo a los agradecimientos de quienes hacen posible todo este ejercicio de comunicación, este ejercicio democrático de involucrarse en los problemas de la sociedad, desde la formación profesional que ustedes están aspirando o que tienen, siempre en beneficio del país. Gracias, doctor. Steph, ¿unas palabras? Claro, Toto. Nuevamente agradecerle, doctor, por su participación en este episodio. Agradecerte, Toto, y a todos los participantes y colaboradores dentro del podcast. Es
Sin nuestro equipo no sería posible hacer este gran proyecto. Y los esperamos en el siguiente episodio. Ya les estaremos dando adelantos. Fue un gusto tenerlo aquí, doctor. Nos vemos. Hasta la próxima.